Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ahí va a estar centrado nuestro texto, pero vamos a ver también el Antiguo Testamento. Juan, capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, es decir, de Cristo. Mas la hora viene, es decir, la hora cristiana. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿quiénes son estos? Los que adoran al Creador, los que creen en Jesucristo, los que están adorando en los cristianos, los que están adorando al Padre Celestial, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en tu casa de adoración, con el propósito, Padre, de alabarle, de glorificarle y sobre todo, Padre, aprender más de su palabra. Pedimos en especial, Padre, que sea con tu siervo, que le des palabras fáciles y sencillas, que a nuestros hermanos una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Padre, pero no solamente guardarla en su corazón, sino ponerla en práctica, para así, Padre, poder ser mejores hijos tuyos. Pedimos su bendición y su dirección en esta hora, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra adoración, es devoción, es adorar, es alabar, es exaltar a alguien, en este caso a Dios. Pero cuando nosotros estamos hablando de esta palabra, mucha de la gente piensa que toda nuestra vida es adoración, que todo lo que nosotros hacemos es adoración. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y ahorita analizamos los textos, nos vamos a dar cuenta que no todo es adoración. En nuestra vida es servicio a Dios, pero cuando no estamos aquí, estamos adorando a nuestro Dios. Muchas veces cuando nosotros hablamos de Abraham, muchas veces se nos viene el padre de la fe. Cuando hablamos de Abraham, muchas veces se nos vienen las obras que Abraham hizo. Muchas veces cuando hablamos de Abraham, se nos viene Santiago, capítulo 2. Cuando hablamos de Abraham, se nos viene Hebreos capítulo 11. Cuando hablamos de Abraham, se nos viene Génesis capítulo 12. Pero ustedes se habían dado cuenta que Abraham no solamente nos enseña en cuanto a la fe, no solamente nos enseña en cuanto a las obras, sino que también Abraham nos enseña la adoración. Y precisamente ese va a ser nuestro tema en esta mañana, la adoración. Pero, ¿en dónde nos enseña Abraham la adoración? ¿En dónde Abraham nos puede enseñar un poquito de la adoración? Si nosotros nos vamos al libro del principio, libro de Génesis, capítulo 22, Génesis capítulo 22, versículo 1, ahí va a estar centrado también nuestro mensaje. Y le vamos a dar lectura y nos vamos a dar cuenta que esto ya lo hemos leído muchas veces, pero no ponemos la atención necesaria. Muchas veces no analizamos y nomás lo leemos y decimos, el capítulo 22 nos habla que Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Isaac. Pero vamos a ver qué nos enseña en cuanto a la adoración Abraham. Fíjense lo que dice el capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que Dios le dijo. Al tercer día, dice esto, al tercer día. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Fíjense, por primera vez en la Biblia se encuentra la palabra adorar o adoraremos. Y la encontramos con Abraham en el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando nosotros encontramos por primera vez la palabra adoración, es importante analizarla. Es importante verla
y escudriñar por qué está por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, la palabra adoración. ¡Wow! ¡Qué hermoso entonces! Es decir, que Abraham no solamente nos enseña en cuanto a la fe, no solamente nos enseña en cuanto a las obras, sino que Abraham también nos enseña la adoración. Y yo quisiera compartir con ustedes este tema, la adoración. ¿Qué nos enseña Abraham? Primeramente, hermanos, quiero decirles que Abraham nos enseña cómo adorar. Abraham nos enseña cómo adorar. Cuando nosotros vemos que dice él que te levantes muy de mañana, que te alistes muy de mañana y ve al lugar donde yo te voy a decir que vas a sacrificar a tu único hijo Isaac, podemos entender que Abraham nos enseña cómo debemos de adorar. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano? ¿Cuántos de nosotros desde ayer aún así nos preparamos para ir y venir a este lugar a adorar a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos, como dice ahí, muy de mañana para ir a adorar a nuestro Dios? Muchas de las veces no ponemos atención. Podemos ver a Abraham que cuando Dios le llama y él dice, heme aquí, y Dios le dice, sacrifica a tu único hijo, él lo hizo e inmediatamente y muy de mañana. Y muchas de las veces nosotros como hijos de Dios llegamos tarde al servicio. Muchas de las veces llegamos tarde y no alcanzamos la primera oración. Muchas veces no alcanzamos los cantos. Muchas veces nomás llegamos al amén. Y déjame decirle, hermano, en el amor del Señor, que cuando nosotros llegamos tarde y no alcanzamos la oración, y no alcanzamos el canto, es una adoración incompleta. Y una adoración incompleta no es adoración. Por eso Abraham nos enseña cómo adorar. Y eso es muy de mañana, preparándonos desde un día antes, estando listos. ¿Por qué? Porque yo vengo ¿en qué? En espíritu y en verdad a adorar al Creador, a adorar al Padre Celestial. No vengo a adorar al Papa, no vengo a adorar al presidente, no vengo a adorar a mi familia, no vengo a hacer otra cosa, sino a adorar a nuestro Dios. ¿Qué tanto nos cuesta eso? ¿Qué tanto nos cuesta llegar temprano y estar preparados, estar listos en espíritu y en verdad para adorar a nuestro Dios? Como Abraham nos está enseñando, como Abraham nos está diciendo que debemos hacer nuestra adoración. Muchas de las veces no ponemos nuestra mente en eso. Muchas de las veces decimos, es que son 3 horas y estamos cansados. Es que el hermano alarga el discurso. Pero no nos ponemos a pensar que al momento de estar aquí no es para agradarnos a nosotros mismos, no es para agradar al predicador, no es para quedar bien con el hermano Dena, no, es para alabar a nuestro Dios, es para adorar a nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, aprender de Abraham. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos enseña Abraham? Abraham nos enseña el costo de la adoración. No solamente nos enseña cómo adorar, sino que también nos enseña el costo de la adoración. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo. ¿A quién? A Isaac. Entonces Abraham entendía cuál era el costo de su adoración. Y su costo era sacrificar a su hijo. ¿Qué sacrificio estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto nos está costando el adorar a Dios hoy domingo? ¿Qué quiere decir en griego? Te kuriake emera. ¿Qué quiere decir? Que este día pertenece al Señor. No mío, no del patrón, sino al Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos cuesta? Y podemos ver a Abraham que le costó bastante. Porque era su hijo. Era su único hijo. Y muchas de las veces no queremos venir. ¿Por qué? Porque hace calor. Y cuando está haciendo frío, no quiero venir porque está haciendo frío. Y cuando está el clima agradable, es que está agradable. ¿Qué pasa con nosotros como hijos de Dios? ¿Verdaderamente el Dios, el Creador, el Todopoderoso, se merece ese tipo de adoración? Contéstese en su mente, ¿Dios se merece ese tipo de adoración? ¿Dios se merece que yo llegue tarde? ¿Dios se merece que yo llegue incompleta a mi adoración? ¿Dios se merece todo esto? ¿O qué es lo que se merece el Creador? ¿Qué se merece aquel que nos dio la vida? ¿Qué se merece aquel que hizo un camino para la salvación? ¿Qué se merece nuestro Creador?
Solamente Abraham en ese momento entendía el costo de la adoración. Él entendía que el único que él podía entender era el costo de la adoración, porque tenemos que ver que Abraham era el que estaba esperando la promesa en quién, en Isaac. Que estaba esperándola y no había otra cosa más que esperar en eso. Y él sabía ese costo. Nosotros podemos ver también a otra persona, al rey David. Nosotros vemos el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 24, que había un rey que le decía: toma todo el oro que quieras, toma todo lo que tú quieras para que tú adores a Dios, para que tú alabes a Dios, para que tú des ofrenda a tu Dios. ¿Y qué es lo que dice David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 24 y 25? Yo no tomaré nada y daré en sacrificio a Jehová. No voy a dar nada que no me haya costado. ¿Por qué? Porque David entendía que si iba a dar un sacrificio, una adoración a Dios, le tenía que costar. Le tenía que costar. Así que Abraham y David nos enseñan que todo cuesta. La adoración cuesta. El venir caminando desde casa. No, ahora no quiero venir porque mi carro no tiene clima, no tiene aire, como dice por aquí. En Monterrey sin clima. No quiero ir porque no tiene clima. Está haciendo mucho calor, está bien sofocado. Y además, yo me quedo para que tú vayas con mis hijos nomás, porque somos 10 y no cabemos en el carro. Mejor ve tú y tus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces no entendemos el costo, el sacrificio que se debe de hacer. Porque Dios quiere que nosotros demos sacrificios vivos, puros, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. El costo de la adoración, hermanos. Por eso les decía que era un tema de la adoración. Ya lo conocemos, pero no es algo diferente. Abraham nos enseña cómo adorar. Abraham nos enseña el costo de la adoración. Pero también déjame decirle que Abraham nos enseña el comienzo de la adoración. Abraham nos enseña el comienzo de la adoración. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted puso atención en la lectura, dice que Abraham iba de camino, ¿de cuántos? De 3 días. Y en todo ese camino, él iba en qué? En servicio. Él iba sirviendo a Dios. Y cuando llega a ese lugar y mira el lugar que Dios le había dicho dónde iba a sacrificar a Isaac, le dice a quienes, a aquellos hombres, en el versículo dice: quedado aquí, dice en el versículo 5, quedados aquí, siervos míos, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. Su adoración empezó cuando salió de casa. Su adoración empezó cuando él iba a subir el monte. Ahí empezó su adoración. Toda la trayectoria de 3 días era de servicio. Ahora la pregunta es: ¿cuánto hemos hecho de servicio y cuánto hemos hecho de adoración? ¿Cuánto servicio hemos hecho? En Monterrey es algo que a mí me impresiona mucho. En Monterrey, cuando tú entras al edificio, está un letrero grandote, enorme, enorme. Yo creo que así de largo, de pared a pared, con unas letras enormes, dice: entramos para adorar. Y si tú te das cuenta que de aquel lado, cuando tú vas a salir, está otro letrero igual y dice: salimos para servir. Porque esa es nuestra obligación como hijos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y Abraham nos enseña eso, el comienzo de la adoración. Nuestro comienzo de la adoración, hermano Ramón, ¿cuándo fue? Cuando el hermano Ramón cantó. Cuando él empezó con el primer himno, empezó con la adoración. ¿Cuántos de nosotros nos perdimos el primer himno? ¿Cuántos de nosotros nos perdimos la bienvenida del hermano Nehemías? ¿Cuántos de nosotros nos perdimos los cantos del hermano que estaba dirigiendo a nuestro hermano Ramón y nuestro hermano Ramón? Abraham nos enseña el comienzo de nuestra adoración. Nosotros sabemos que el comienzo de nuestra adoración no es a las 10:15, no es a las 10:20. Es faltando 5 para las 10 para estar preparados para nuestra adoración, como Abraham estuvo preparado, muy de mañana. Por eso nos enseña Abraham el comienzo de la adoración. Podemos ver en el versículo 5 todo eso. Podemos ver que en ese momento Abraham tenía la seguridad de cómo su hijo iba a regresar también. Fíjense la seguridad de él, de esa seguridad, de esa certeza, porque no nomás simplemente el versículo 5 dice que iba a ir a adorar, sino que le dice: quedados aquí, yo y el muchacho subiremos, adoraremos, y dice: y regresaremos. Y regresaremos.
Wow, qué hermoso es eso, ¿verdad? La confianza. Si él en su mente iba que él iba a ir a sacrificar a su hijo, pero en el versículo 2 él sabía eso, en el versículo 3 él sabía eso, en el versículo 4 él sabía eso, y los 3 días él sabía que tenía que ir a sacrificar a su hijo, pero en el versículo 5 claramente dice, regresaremos. ¿Por qué? Porque él tenía confianza. Abraham nos enseña, hermanos, el comienzo de la adoración en ese versículo 5, pero también nos enseña la confianza de la adoración. Nos enseña la confianza de la adoración. Cuando nosotros nos despojamos de todo lo que está allá afuera, yo no estoy en mi mente con los frijoles, yo no estoy en mente con el pescado que se va a hacer ahorita, yo no estoy con la mente de que vamos a hacer algo, sino que mi mente está aquí en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos confianza que al salir de aquí todas las cosas nos van a salir bien. ¿Por qué? Porque tenemos confianza como Abraham la tenía. Pero muchas de las veces estamos aquí y estamos, ay, ¿qué pasará? Ay, ¿qué esto? Ay, lo otro. Ay, aquello. Ay, que mi hijo está en el hospital. Que saliendo de aquí voy a salir corriendo al mandado. Porque si no, no alcanzo las ofertas. ¿Dónde está la confianza de nuestra adoración? ¿Dónde está esa confianza que debemos de tener? Sabiendo que si estamos aquí y estamos adorando a nuestro Dios, al momento de salir de aquí, nosotros vamos a ser bendecidos. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, cosas materiales. Pero Efesios capítulo 1, versículo 3 son cosas espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, o los lugares celestes. ¿Quiénes son esas? La iglesia. La iglesia. Pero muchas de las veces no tenemos confianza. Muchas de las veces se nos pierde la confianza y no estamos, como dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. Ten confianza porque yo estoy contigo. Si tú me estás adorando, si tú me reconoces como el único Dios verdadero, si tú estás haciendo mi voluntad, tú ten confianza de que yo te voy a bendecir. Pero no quiero venir el domingo a trabajar, no quiero venir el domingo, a adorar a Dios, porque el patrón me dijo que si me voy el domingo me va a pagar 300 pesos. No, mejor me voy el domingo. ¿Y cómo sabes tú que al momento de estar aquí vas a ser bendecido, no con 300, sino con 600? Pero muchas veces nuestra mentalidad está en las cosas materiales, no en las cosas espirituales, como Abraham en ese momento estaba en las cosas espirituales. Entonces hemos dicho que Abraham nos enseña ¿qué? Nos enseña cómo adorar. Abraham nos enseña el costo de la adoración, pero también Abraham nos enseña el comienzo de la adoración y Abraham nos enseña la confianza en la adoración. No solamente 4 puntos, sino que Abraham nos enseña más. Nos enseña más de la adoración. Y déjenme decirles también, como 5.º punto, que Abraham nos enseña la costumbre de la adoración. Quiero usar esa palabra, quiero usarla, a lo mejor mal empleada, pero quiero que me entiendan bien. Abraham nos enseña la costumbre de la adoración. Ahorita le voy a decir por qué digo la costumbre de la adoración. Porque si nosotros leemos el versículo 7 y el versículo 8, vamos a ver lo que dice. Versículo 7 y versículo 8 de Génesis capítulo 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham nos enseña la costumbre de la adoración. ¿Por qué? Porque el muchacho entendió que algo hacía falta. El muchacho sabía que algo hacía falta. El muchacho dice: he aquí la leña, he aquí el fuego, he aquí todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para adorar a Dios, para ofrecerle el sacrificio? ¿Dónde está? Dice Isaac. Y Abraham dice: Dios proveerá. Eso a mí me da a entender que Abraham nos enseña la costumbre de la adoración en familia. ¿Por qué? Porque el hijo se dio cuenta que en su adoración faltaba el cordero. Ahora la pregunta es: sus hijos, no los míos porque yo no tengo, sus hijos,
se darán cuenta que algo hace falta en la oración. Por decir así, que el hermano Nehemías dijera, ¿sabes qué, hermanos? Vamos a quitar los cantos. Nomás vamos a orar, nomás vamos a predicar, vamos a dar la cena y la ofrenda. Los hijos se darán cuenta y dirán, mamá, faltaron los cantos. O que dijeran, papá, falta la oración. Papá, no se dio la cena del Señor. ¿Verdaderamente sus hijos se darían cuenta de eso? ¿Verdaderamente sus hijos se darían cuenta de eso? ¿O no? ¿Se darían cuenta en ese momento que dijera el hermano Dena, por decirlo así? No estoy diciendo que es verdad. Que dijera el hermano, vamos a meter un piano, vamos a meter panderos, vamos a meter guitarras, vamos a meter todo lo que sea de instrumentos musicales para adorar a Dios. ¿Sus hijos se darían cuenta que eso está mal? Vamos a dejar que la mujer predique en el púlpito. ¿Sus hijos se darían cuenta que eso está mal? Por eso yo puse eso. Abraham nos enseña la costumbre de la adoración. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿cuántas veces no adoró a Dios? ¿Cuántas veces Abraham no dio sacrificios a Dios? ¿Cuántas veces Abraham no estuvo con su hijo Isaac a un lado y en ese momento degollando el cordero, en ese momento haciendo el sacrificio a Jehová? Y ese niño, Isaac, estaba viendo todo en ese momento, estaba viendo todo el panorama, y cuando él se da cuenta que iba en aquel lugar, aquel monte, Padre, hace falta el cordero. Y luego que dice Abraham otra vez con su confianza, Dios proveerá del cordero, hijo mío, e iban juntos. ¿A dónde? A adorar. Ma, tengo flojera de ir a la iglesia. No te preocupes, hijo, ahí está el PlayStation, ahí quédate en el aire, yo voy y ahorita regreso, no te solees. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado eso? Amá, que tengo partidos de fútbol el domingo. Tú ves, hijo, yo voy a la iglesia y en la tarde a las 3 de la tarde nos vemos aquí para comer. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia del Señor? ¿Por qué permiten papá y mamá que sus hijos se queden en casa? Que no vengan a adorar a Dios. Que no estén aquí en este momento. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia del Señor? Muchas de las veces no ponemos eso en México. Muchas de las veces nos da igual que el hijo se quede en casa. Y no sabemos aquel grave error o aquel gran peligro que estamos haciendo en el momento de dejar a hijo o a hija en casa y venir a adorar solos. Abraham no. Abraham estaba con su hijo Isaac. Por eso reconocía que hago falta en la adoración. Y vuelvo a insistir, nuestros hijos o sus hijos más bien deben de entender que cuando algo hace falta, de volar en ese momento yo decir falta algo en la adoración. No estamos haciendo los 5 actos de la oración, que es la oración, que son los cantos, que es la predicación, que es la cena del Señor y que es la ofrenda. Y algo más que queramos hacer, ¿verdad? La bienvenida, etc. Pero nuestros hijos deben de estar enseñados, o sus hijos, perdón, nuevamente, deben de estar enseñados bien de lo que es la adoración a nuestros hijos. Hay otro punto más que Abraham nos enseña. Otro punto más que Abraham nos enseña. No solamente Abraham nos enseña la costumbre de la adoración, sino que Abraham nos enseña la coordinación. Fíjese bien aquí, Abraham nos enseña la coordinación de la adoración. ¿Por qué digo esto? Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham nos enseña la coordinación de la adoración. No dice que primero ató al muchacho. No dice que primero lo puso en aquel altar. No dice que él puso y luego quiso matarlo. Primero lo mató y luego lo degolló o algo así. No. Dice que Abraham, ¿qué hizo en ese momento? Cuando vieron el lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un altar y compuso. Ahí está la clave. Y compuso la leña. Un orden. No agarró la leña y la aventó. Y le prendió fuego y luego puso al muchacho. No. Abraham compuso la leña y ató a Isaac. Fíjense el orden. Vio el lugar, edificó el altar, compuso la leña, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y luego de ahí que seguía, ahora sí agarrar el cuchillo y matar a su hijo.
Abraham nos enseña la coordinación. Y en la iglesia debe haber un orden, debe haber una coordinación. Pero hágase todo decentemente y en orden. En orden y decentemente. Y muchas de las veces, y tristemente, hermano, y lo digo porque no tengo hijos, pero muchas de las veces en la relación los hijos andan corriendo. Tristemente, porque se les debe de enseñar de pequeños. Y es palabra de Dios, no la traigo contra nadie. Es palabra de Dios. Tristemente los niños andan gritando. Tristemente los niños andan corriendo y andan aquí con el predicador y casi tumban al hermano Nehemías, casi tumban al hermano Mauricio, y ahí andan los chamacos y papá y mamá sentados. Cuando dice la palabra de Dios, hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué está pasando con la iglesia entonces? Y esto se ve en cualquier lugar. Cuando yo tenga mis hijos, quizás así sea. O unos intereses también, para que comprendan que debemos de adorar a Dios. Estamos aquí por esta razón. Por esa razón. No estoy por otra cosa más, sino para adorar a Dios. Y Abraham nos enseña esa costumbre, nos enseña esa coordinación de cómo debemos de adorar a Dios. ¿Cómo debemos de hacerlo? Decentemente nos corresponde a nosotros hacerlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para hacer de la adoración una coordinación y un orden adecuado? Ponernos a trabajar, ponernos a orar, ponernos a hacer las cosas como Dios nos está pidiendo, para que sea una adoración aceptada ante la presencia de Dios. Ese es mi objetivo, esa es mi mentalidad. Que Dios vea nuestra adoración y se agrade y diga, la iglesia de Cristo que se reúne en la calle 13 me está dando una adoración de la cual yo estoy satisfecho, de la cual yo estoy contento, de la cual yo puedo decir que estoy alegre. ¿Por qué? Porque la ha hecho como se debe de hacer, ordenadamente. Por eso, la adoración. Y hay otros dos puntos más que Abraham nos enseña. Ya voy a terminar. Abraham nos enseña no solamente la coordinación, sino que también Abraham nos enseña la claridad de la adoración. La claridad de la adoración. Versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham nos enseña la claridad de la adoración. Tan claro fue que ahí estaba ese animalito de sus cuernos, atrapado. Lo mira con claridad, lo toma, lo pone en aquel lugar y lo sacrifica en lugar de su hijo. ¿Por qué? Por la confianza. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Por su decisión. ¿Por qué? Porque él confiaba plenamente en el Dios Todopoderoso. Y por eso Abraham nos enseña esto. Hay cosas que serán claras en la adoración. Y muy claras para ustedes. Pero tenemos muchas cosas que hacer. Último punto que quiero hablar con ustedes, hermanos, es que Abraham nos enseña la corona de nuestra adoración. Abraham nos enseña. Hermanos, mi nombre es Juan José Castañeda y hemos estado viendo el tema la adoración y estamos haciendo una pregunta: ¿qué nos enseña Abraham sobre la adoración? Y hemos estado viendo que Abraham nos enseña cómo hacer la adoración. También hemos dicho que Abraham nos enseña el costo de la adoración. Abraham también nos enseña el comienzo de la adoración. Abraham nos enseña la confianza de la adoración. Abraham nos enseña la costumbre de la adoración. Abraham nos enseña la coordinación de la adoración. Abraham nos enseña también la claridad de la adoración. Pero también quisiera compartir con ustedes un último punto, que Abraham también nos enseña en cuanto a la adoración, nos enseña la corona de la adoración. Si nosotros observamos Génesis capítulo 22, versículo 15 en adelante, dice la palabra de Dios: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo:
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, cuando nosotros vemos en la adoración, Abraham nos enseña esa corona cuando nosotros estamos dispuestos a adorar, cuando nosotros estamos dispuestos a adorar a nuestro Dios, cuando estamos dispuestos a venir con una mente sana, con un corazón sano, con una mente abierta a adorar a nuestro Dios. También nos enseña esa corona, ese regalo que Abraham le fue preparado, le fue dado. Y esa fue una bendición. ¿De qué? De que su simiente iba a ser bendita. Podemos ver que de esa simiente viene Cristo. Y a través de esa simiente, a través de esa descendencia, nosotros también somos bendecidos, porque dice Gálatas que si nosotros somos de Abraham, como también nosotros somos descendientes de él, ciertamente somos linaje de Abraham y somos hijos de Dios. Somos también, dice, que somos parte de Cristo, somos parte de él. ¿Por qué? Porque esa simiente es Cristo. Cuando nosotros vemos esa adoración, esa corona de nuestra adoración, nosotros entendemos que nosotros también tenemos esas bendiciones espirituales, también tenemos la bendición de nosotros tener una nación santa, nosotros también ser de esa parte de la descendencia, pero sobre todo estar ante la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos eso y empezamos a analizar que Abraham nos enseña no solamente todo lo que hemos visto, sino que también nos enseña la corona de nuestra adoración, comprendemos muchas cosas por las cuales nosotros estamos aquí, por las cuales yo cada domingo me preparo a venir a adorar a Dios, en la cual yo estoy preparado desde antes, desde un sábado, desde un viernes, preparado para estar el domingo especialmente adorando a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre, como dice el escritor a los Hebreos, sino que debemos de exhortarnos día con día, más cuando vemos que aquel día se acerca. Por eso la invitación es de que no nos cansemos de adorar, que no nos cansemos de decir ya estoy enfadado, sino que sigamos adelante para que en aquel día nosotros obtengamos nuestra corona, y esa corona es estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Abraham nos enseña la adoración. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó cómo adorar cuando estaba hablando con la mujer aquella que estaba, la mujer samaritana. Por eso es importante que día con día aprendamos el tema, la adoración. Esperando que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y recordemos todas las bendiciones que Dios nos da a partir de que nosotros lo ponemos en primer lugar. Que Dios los bendiga y gracias por su atención.